La inteligencia artificial es un tema que está en boca de todos gracias a los avances tecnológicos de los últimos años. En el programa de hoy, y junto a Julio Andrés Páez, reconocido consultor y fundador de Conocedor Digital, vamos a desmitificar cómo la inteligencia artificial ya forma parte de nuestro día a día. Veremos cómo las pequeñas empresas pueden aprovecharla sin grandes inversiones y sobre todo cuáles son esos riesgos reales frente a los miedos exagerados que muchos tienen al respecto. Así que prepárense para una charla que sin duda les va a aclarar muchas dudas y les podrá servir para empezar a usarla. Este podcast está patrocinado por Vamos Miti Miti. Compartimos viajes, dividimos gastos. ¿Vamos Miti Miti? Los puntos sobre las IES es una producción de Hemisferio Izquierdo, Ideas e Imágenes SAS, y todos sus derechos están reservados. Otra vez acá, Julio, ¿cómo me le va? Bienvenido nuevamente a su programa, esta su casa, ¿cómo le ha ido? Muchas gracias, Javier. Qué bueno estar de nuevo aquí en los puntos sobre las IES en esta segunda temporada. Sí. Excelente, muchas gracias por la invitación. No, como siempre esta es su casa, además, ¿por qué no? Si es que definitivamente hablar con usted pues es una delicia, hermano, y sobre todo hablando de marketing, tecnología y el tema que nos aborda hoy, pues que me parece que no solamente está en boga, la gente necesita saber de lo que vamos a hablar hoy, que es el tema de la inteligencia artificial, los mitos, las verdades, lo que la gente cree, lo que no, lo que es verdad y lo que no, y pues nada, bienvenido nuevamente. Muchas gracias. Sí, el tema es bastante controversial aquí. Nosotros tenemos aquí una infinidad de universo paralelo infinito para hablar de tecnologías en su mejor versión o la versión más pequeñita. Pero bueno, vamos como al grano. La idea básicamente de hoy es como contarle a la gente, sobre todo a los emprendedores, que usted sabe que este espacio está dirigido mayoritariamente al tema de los emprendedores, de los empresarios, y es entender un poquitico, vamos a como a desglosarlo. ¿Cómo está presente la tecnología, la inteligencia artificial en nuestros días? Porque la gente normalmente se imagina y pues a muchos le tienen hasta miedo al tema de los robots, estos de Tesla que presentaron hace unos meses y que nos va a desplazar. Hay otras personas en diferentes gremios que piensan que se va a desplazar los trabajos por la inteligencia artificial, pero realmente nosotros ya llevamos años en la vida cotidiana con la inteligencia artificial. ¿Cómo la vemos presente normalmente pues, hoy en día en nuestro cotidiano vivir? Bueno, ahí como tú dices, digamos que nosotros tenemos muchas representaciones, pero muy, digamos, marcadas por la ciencia ficción, por el cine, que nosotros creemos Terminator, Matrix, cosas como estas. Digamos que nosotros estamos muy, muy marcados por esa parte. Pero si nosotros la ponemos en la parte de aterrizaje, digamos, de lo que nosotros utilizamos todos los días, sin ir tan lejos, los carros hace muchos años, hace muchas décadas, se pintan por robots, ¿cierto? Toda la parte, digamos, que nosotros pensamos que los robots son actuales y mucha industrialización que tenemos ya fue manejada por robots hace muchas décadas. Y si la ponemos en nuestro cotidiano de la oficina, para los emprendedores, para los empresarios, el tema de lo que nosotros utilizamos dentro del chat, digamos, cuando uno está en el chat, podría ser en WhatsApp, esas palabras predictivas, ahí estamos utilizando inteligencia artificial y estamos hablando de que hace muchas décadas eso estaba ahí. Es que incluso en el correo. El correo tiene una inteligencia artificial de hace mucho tiempo para filtrar el spam. Entonces nosotros no nos damos cuenta y lo tenemos todo el tiempo, estamos bombardeados, o sea, estamos utilizándolo y no le damos digamos, ¿cómo decirlo? La importancia o el uso que nos le demos en ese espacio. Entonces, digamos que siempre completamente estamos bombardeados. Más que bombardeados, estamos haciendo uso de esa tecnología todo el tiempo. Y entonces, como para contextualizar un poco a la gente, ¿qué cambió? Porque efectivamente, yo también lo sé. Hace muchos años venimos manejando cierto tipo de inteligencia artificial. Pero es que hoy en día la gente está mucho más angustiada y preocupada, pues porque la inteligencia artificial ya está, o sea, uno ya está hablando directamente con ella. O sea, ya le responde, ya le está haciendo cosas que antiguamente no hacía. Entonces, como para contextualizar, ¿en dónde surgió ese cambio? ¿Qué cambió dentro de la tecnología? Porque ahora se ve mucho más presente y mucho más angustiante. Pues digamos, tuviste la respuesta ahí implícita. Okay. Nosotros tenemos el acceso de una manera increíblemente fácil ya. Entonces, antes era un tema de laboratorio, de estar como, digámoslo de alguna manera, el científico con gafas en su monitor y que no podía, digamos, no se salía de ahí. En ese momento el alcance que nosotros tenemos y la parte de que la gente ya tiene esa comunicación directa es lo que cambió, el acercamiento a las personas. Podemos hacer que es como lo que pasó con los celulares. El tema de los celulares redujo costos, empezó a masificar y todo el mundo tuvo la posibilidad de tener un celular.
¿cierto? En este momento está pasando eso con la inteligencia artificial. Todo el mundo tiene el acceso y la posibilidad de lo que tú dices, interactuar, compartir, digamos que ya la transformación completa es esa, ese acercamiento que ya tenemos con ella. Ya es parte de nosotros, o sea, la tenemos en todo lado. Sí, esa es una posibilidad que nosotros, más una posibilidad no es lo que cambió y se transformó ahí. Pero tuvo alguna evolución, el algoritmo la capacidad de analítica de la misma inteligencia, o qué fue lo que internamente o técnicamente cambió. Porque algo tuvo que tener algún tipo de evolución. Completamente. Ahí nos vamos a meter en un campo un poquito, digamos... Sin salirnos del tema. No, sin salirnos del tema, sino por ejemplo el tema de lo que tiene que ver la evolución tecnológica en la parte de hardware, ¿cierto? Los procesadores, la capacidad de cómputo, digamos que eso evolucionó. Entonces, cuando ya empezamos a hablar de esa evolución tecnológica, fue lo que también permitió que ese tipo de la inteligencia artificial tuviera este boom y ese alcance para nosotros. No es de gratis que, por ejemplo, Estados Unidos y China estén en ese completo En esa competencia guerra. o una guerra fría que la definen ahorita en el tema tecnológico. Porque para eso necesitamos unas granjas de bases de datos, de computadores, de una cantidad de elementos tecnológicos para tener esa posibilidad. Incluso que ahorita todo el mundo habla de DeepSeek, digamos que es la nueva inteligencia artificial. Sí, ¿cierto? y que utilizan menos. Porque es que, bueno, ahí sí nos podemos llegar sin salirnos del tema, porque Sí, de verdad que esto se nos puede ir... extenso. Sí. Pero la cantidad de tarjetas gráficas que se necesitan, por ejemplo, que necesita hoy en día DeepSeek, es mucho menor, y por eso fue que Nvidia se devaluó en bolsa. Pero entonces, eso, como contextualizar a la gente, ¿qué fue lo que cambió? ¿O cómo va evolucionando el tema? Entonces, digamos que los computadores que nosotros manejamos normalmente y muchos de los aparatos electrónicos y tecnológicos que nosotros utilizamos tienen un procesador, ¿verdad? Ese procesador es el cerebro, digamos que no tiene nada de... si lo podemos comparar, es el que monitorea, hace, piensa para que todo funcione. Estos procesadores que están evolucionando, digamos que el que tenía... si lo comparamos, uno el de Estados Unidos con el de China, China tenía, digamos, el procesador Nvidia H800. Sí, para ser muy técnicos, digamos que no necesitamos la referencia, pero digamos que esa es la evolución que ellos tenían, y digamos que ellos manejaron 280, por decir algo, 280,000 tarjetas y microchips de esa referencia, ¿sí? Digamos, el paralelo que hacen es que Estados Unidos tiene la versión más evolucionada, que es el H100, ¿sí? Y ellos tienen mayor posibilidad de cómputo. Entonces, digamos que lo que hizo esta cachetada, porque realmente sería como una cachetada tecnológica, es que China le dijo a Estados Unidos, mire, yo con menos capacidad de cómputo, con menos posibilidad de procesamiento, con las restricciones que usted tiene de no venderme a mí chips de última tecnología, saqué un producto mejor, más rápido y gratis lo estoy entregando. Entonces digamos que ahí estamos en un paralelo que es que digamos que aquí se partió la historia en dos y por eso fue la caída en bolsa, por eso digamos que tanta inversión que tenía en este momento Estados Unidos con esta aparición de DeepSeek, es que es increíble el cambio que tuvo. Porque para acceder, por ejemplo, a las inteligencias artificiales, uno tiene que hacer un pago. Obviamente hay un acceso gratis y uno de pago. Si yo quiero tener toda la capacidad tecnológica de cómputo de la inteligencia artificial, tengo que pagar $200 mensuales, ¿sí? Si quiero hacer todo el proceso. Con esto de DeepSeek se transformó completamente, porque esa capacidad la puedo tener yo gratuitamente. Acá hay otras implicaciones, ¿no, Javier? Sí, le iba a hacer una pregunta y ya un poquito más a nivel personal, porque yo apenas escuché sobre el tema, no sé si, bueno, en mi vasta ignorancia, no sé si ingresé de la manera correcta, pero cualquier cosa sí me estaba cobrando. Entonces, no sé, eso también le quería hacer como una pregunta. ¿Sí está funcionando como dicen que está funcionando? Claro, acá tenemos que hacer como una aclaración, un paralelo, ¿cierto? Yo puedo utilizar la versión freemium o gratis o de prueba, ¿cierto? Que yo puedo utilizar una parte. Pero la ventaja con esto, si lo ponemos con el que más conoce la gente, que es ChatGPT, ¿cierto? Sí. O ChatGPT. Digamos que dentro de ese paralelo que uno siempre compara, es que yo DeepSeek lo puedo descargar a mi computador. Entonces yo tengo la posibilidad de tener toda esta capacidad de cómputo y descargarla en mi computador. Esto es lo que hace increíble el tema, porque yo puedo manejarlo localmente. Entonces lo interesante aquí es que ya no tengo que pagar yo los $200 de uso que me cobran a mí ChatGPT, ¿cierto? Sino lo puedo utilizar directamente en el computador. Y esta es la magia de eso. Entonces aquí tenemos que tener implicaciones, obviamente, en el tema de seguridad, porque ya al tener una inteligencia artificial en mi computador de manera local, no conectada con internet, puedo hacer pruebas, puedo entrenarla y no necesariamente estoy dando la información.
Ojo, acá el tema de la información, hay muchos sesgos en todas las, digamos, en todas las inteligencias artificiales. Entonces, digamos que acá por eso, digamos, para no salirnos tanto de tema, de aterrizarlo un poquito, la ventaja principal es que yo lo puedo tener a nivel local y lo interesante es que acá me puede presentar como, por decirlo de alguna manera, unos sabores de esa inteligencia artificial. Entonces, por ejemplo, yo puedo sacar, se llaman destilados y los destilados es que yo puedo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo tonto, pero por ejemplo, si yo me encargo solamente de la parte logística de una empresa, puedo hacer que mi destilado de esa inteligencia artificial sea enfocada en logística. La parte interesante con esto es que yo puedo tener esa parte, como por ejemplo ese Jarvis que tenemos en ciencia ficción, Sí, en mi sí, computador, ¿cierto? Y puedo tener un destilado que el destilado es como minimizar todo ese cúmulo de información y colocarlo en lo que yo necesite. Entonces, si tenemos una empresa logística, me va a colocar simplemente enfocado en logística y reduzco toda la información que tiene esa inteligencia artificial. Esas son las ventajas increíbles que tiene DeepSeek ahorita. Entonces, lo puedo tener local, lo puedo entrenar, lo puedo manejar y lo puedo descargar. Obviamente, como estamos hablando de un tema tecnológico, no voy a tener todo el procesamiento, o sea, todo el músculo que tiene, digamos, en un laboratorio, en un data center, pero yo lo puedo empezar a modificar como yo quisiera, entrenarlo como yo quiera. Obviamente es un poquito más avanzado, pero también sé que es de código abierto, entonces usted también lo puede, si usted tiene el Eso es conocimiento excelente. necesario, lo puede inclusive reprogramar o hacerle modificaciones. Entonces, imagínate esa posibilidad que yo lo pueda adecuar, porque el código es abierto, me permite a mí, si uno tiene las competencias o incluso apoyándose de la misma inteligencia artificial, yo podría mejorar el producto o adecuarlo a mi necesidad. Entonces, esto es lo grandioso que tiene eso, que me puede y me permite adecuarlo a mis necesidades. Ok, pero como la idea del programa es como desmitificar todos esos temores que la gente tiene, pues estamos hablando de esos generadores de texto, de esas inteligencias que responden a través de texto las cosas que usted necesita, con las que usted necesita interactuar, necesita respuestas. Pero hay otros tipos de inteligencias que también tenemos en el cotidiano, que generan ya imágenes, videos. O sea, ¿qué otro tipo de inteligencias artificiales tenemos cotidianamente para las empresas o que usted sepa que existan y que se utilicen en diferentes mercados? Nosotros continuamente estamos utilizando inteligencia artificial cuando utilizamos Waze o Google Maps. Digamos que ellos, a través de todos los usuarios, ellos van enviando la información y predictivamente todos esos datos van, digamos, determinando qué tanto se puede demorar uno en una ruta o cuál es la mejor alternativa para llegar a un punto. Estamos utilizando nosotros esas alternativas y eso lo están utilizando hoy, por ejemplo, hablando de los ejemplos, las empresas de logística. Entonces, a partir de esos mapas, a partir digamos, esa estructura tecnológica, yo mejoro mi rendimiento en mis entregas, por decir algo si fuera el ejemplo. Entonces, ese caso específico estamos aplicándolo todo el tiempo. O sea, nosotros utilizando continuamente, estamos utilizando la inteligencia artificial en esas dos herramientas, si lo podríamos colocar así, básicamente. ¿Y entonces usted por qué cree que la gente le tiene tanto miedo al tema de que la inteligencia artificial reemplace pues los trabajos de muchas personas si realmente ya la estamos utilizando y antes pueden llegar a ser herramientas útiles? Digamos que esa pregunta es muy interesante y tiene varios sesgos, ¿no? De pronto, cuando nosotros la transformación o digamos la resistencia al cambio siempre nos genera a nosotros como ese dolor. Yo estoy en mi zona de confort que llaman, ¿cierto? Y cuando me dicen, no, yo he hecho 50 años, toda la vida he hecho esto y no le he puesto, digamos, no he necesitado de la inteligencia artificial o del computador o como lo quieran llamar. Si lo vamos a poner como evolución, las cartas, el correo electrónico, volvemos al tema. Porque existió el correo electrónico, no se acabaron los mensajeros o no se acabaron las entregas de repartición o algo, solamente fue una transformación, una evolución. Ahora, Se cambiaron, fue como el modelo de negocio, porque los carteros sí desaparecieron, pero las encomiendas no. exacto, digamos que se transforma. Se transforma. Sí, digamos que hay una desmaterialización de ese producto, la carta física, a que me llegaba a la carta física a mi casa, pero ahora es un correo electrónico, ¿cierto? Pero se transformó. Lo mismo lo podemos colocar con el tema de los contadores. Entonces, cuando apareció Excel, no todo el mundo dijo, no, pues ya no van a haber contadores, ya no hay administradores, se va a acabar el mundo para esta persona. No. Por el contrario, ustedes ven y hay más contadores en este momento. Las herramientas como de este tipo, de esta tipología, por poner un ejemplo, Excel, ayuda muchísimo y potencializa digamos, las capacidades de ese contador. A mí me parece que es más un potencializador y lo pone en igualdad de condiciones. O sea, digamos que me parece que es un potencializador con todas las de la ley.
Pero bueno, ya que tocó el punto específico de los contadores, ahí sí quiero extenderme un poquitico. Y es que, ok, el Excel ayuda a los contadores con todo el tema de cálculos y fue una evolución muy positiva Sí. para este gremio en particular de los contadores. Pero es que la inteligencia artificial, si usted aprende a manejarla, sí va a reemplazar muchas tareas repetitivas Claro. que hacen los contadores a diario. Hablando particularmente de ese gremio, sin mencionar otros. Pero ahí es donde esa evolución, porque no ha pasado, todavía no ha pasado, pero está latente que ahorita ya salió Copilot, o sea, el Office ya Sí. implementó, todos los que, por no sé, todos los que tienen licencia de Office, ya está Copilot. Y Copilot ahí le dice a usted, venga, úseme. Si quiere yo le ayudo con estas hojas de cálculo, la fórmula está, y cada ratico, como que la misma inteligencia artificial, o a mí me pasa muy seguido, le levanta la mano y le dice, para eso estoy acá, hey, mire que aquí está la ventanita de Sí. Copilot. ¿Cómo puede llegar a afectar, particularmente hablando de este tema que me pareció muy interesante que lo haya tocado, el tema de los contadores, de ese tipo de tareas que son tan repetitivas todos los meses, hay que sacar nómina, todos los meses hay que sacar cálculo? La inteligencia artificial en esa parte sí puede llegar a, no solamente a modificar la profesión, sino a reemplazarla, ¿o no? Claro, y hay varias vertientes políticas, que hay muchas vertientes, sesgos y puntos de vista, ¿cierto? Ok. En una historia, o puedo yo ser el villano o puedo ser la víctima, ¿cierto? O puedo ser un espectador. Digamos que dependiendo de donde se cuente la historia, uno tiene una visión. Y digamos que esta también podría pasarse a la versión de la inteligencia artificial. Si yo no me preparo y digo que eso no es para mí, que la inteligencia artificial no me sirve y no me aporta, que yo llevo 50 años haciendo lo mismo, cuando llegue, pues lo siento, la inteligencia artificial sí aprendió, sí evolucionó y usted se quedó, esa es la persona que va a estar más susceptible a, digamos, a perder su trabajo, ¿cierto? Pero si yo me potencializo, que es lo que decía, ¿cierto? Tengo la posibilidad de no verlo como un enemigo, sino como un aliado, y lo potencializo mis capacidades, pues voy a ser más productivo. Ahora si lo miramos desde la perspectiva... Pero, perdón, pero voy a necesitar menos gente. Claro, pero entonces a raíz de la tecnología siempre surgen nuevos campos o nuevos empleos que se van, digamos, desarrollando a partir de esa tecnología. Nosotros hace 20 años, 10 años, nunca nos imaginamos que habría un cargo o un empleo que se llamara minería de datos. Y uno decía, pero ¿qué es esa cosa? Para ahorita, nosotros es muy normal decir, oiga, ¿usted quién es? No, yo soy un científico de datos. Entonces, ¿quién es un científico de datos? Una persona que está todo el tiempo analizando que los datos estén correctos, qué correlaciones tenga, qué propósito tienen esos datos y estar como limpiando de alguna manera esos datos. Eso no existía. Imagínense que ahorita están saliendo unas profesiones que algunos, vuelvo y digo, sesgos, contradicciones y posiciones. Hay personas que dicen que son ingenieros de prompt, ¿cierto? Del prompt es como esas indicaciones que yo le pongo a la inteligencia artificial y hay personas, nadie se imaginó hace 2 años que hubiera un cargo que dijera soy ingeniero de prompt o ingeniero rápido, también los definen. Entonces, muchos de los que son ingenieros estudiaron, no sé, 6, 7, 10 años especializándose y todo, para que alguien venga en 6 meses y diga, no, yo soy un ingeniero rápido o un ingeniero de prompt. Entonces, lo que te digo, ahí se van transformando muchos los trabajos. Incluso, hagamos un caso específico. La Universidad de la Singularidad o la Universidad Singularity tienen unos procesos que llevan 30 años diciendo que la singularidad tecnológica es cuando la tecnología alcanza el pensamiento humano. Digamos que nosotros tenemos una referencia que era como en el 2080 y ya cada año se está bajando esa referencia. Estamos en el 25. 2060, Ok. perdón, para que la singularidad y cada año se está reduciendo esa brecha. Hay personas que, digamos, la directora del capítulo de la Universidad de la Singularidad en México era una persona que hablaba de arte. Y uno diría, pero una persona que trabaja, tiene un postdoctorado y es muy enfocada en el arte. Entonces uno dice, una persona de ese perfil, ¿cómo se va a involucrar en el tema de la tecnología? Y ese es uno de los casos de miles que pueden haber, que por su acondicionamiento tecnológico y apropiación resultó siendo la cabeza más visible de la Universidad de la Singularidad, que es como la universidad de la NASA. Estamos colocando unos niveles de, digamos, de tecnología y de implementación que son realmente, pues, altísimos. Y en ese caso, digamos, lo que digo, la adopción que tienen las personas sobre eso hace que se potencialice o que se quede rechazada, pues, por eso. Ok. Igual no me ha respondido. Me debe la ¿No? respuesta. ¿Cómo así que no? No me ha respondido. ¿Cómo entender o cómo hacerle
ver a las personas, los empresarios aquí en Latinoamérica, en países como Colombia, que ese tipo de tecnologías no van a reemplazar su trabajo. Ok, ya me dijo que es que uno tiene que avanzar Adaptarse, y justo. adaptarse a la tecnología. Pero es que igual, de cualquier manera, se van a necesitar menos personas en esas tareas. Entonces, los demás, por más de que se capaciten, sí va a haber cierta, por llamarlo de alguna manera, mortandad. Estamos retomando el tema de los contadores, de contadores. ¿O no? O Sí, todos van a tener, si todos se capacitan, ¿van a tener la capacidad de conseguir empleo? No. No. Y de Ok. hecho lo vemos ahorita Es sin que a la eso voy. tecnología. A eso voy. O sea, de hecho, si quitamos, Sí va a haber una limpieza de alguna manera. si quitamos de la ecuación la tecnología, la inteligencia artificial, el déficit de empleo siempre ha estado. ¿Sí? O sea, Ok. digamos que hay 10 cupos y hay 11 personas que están buscando ese cargo, por decir un ejemplo, ¿cierto? Si la sacamos de la ecuación, el tema, por eso existen los emprendedores, hablamos en contextos muy de Latinoamérica, Sí. ¿sí? Porque estamos hablando, digamos, en temas de Latinoamérica, que es muy diferente cómo funciona el resto del mundo, El mercado es completamente diferente. Esa ecuación, digamos que sí tiene, y ahora le involucramos la inteligencia artificial, claro que sí, porque si yo tengo la posibilidad de ahorrarme como empresario un salario por una inteligencia artificial que va a hacer lo mismo, pues digamos que yo lo haría en la posición como empresario, ¿cierto? Lo que pasa es que, nuevamente digo, en esa evolución se transforman nuevos cargos o se aprovecha la persona que está en ese cargo en este momento. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. La gente le tiene miedo a la inteligencia artificial porque lo van a reemplazar. Digamos que yo me cargo de la recepción, ¿cierto? Yo tengo que llamar, recibir a la gente, ¿cierto? Separar citas, digamos que colocamos un ejemplo muy sencillo. Si yo pongo una inteligencia artificial a hacer eso, ya no me necesitan a mí, pero yo podría encargarme de otras actividades dentro de mi compañía que tenían abandonadas o que no podrían ser, digamos, ejecutadas por digamos, por esa misma persona. Entonces, digamos que ahí se transforma un poquito. Sí van a haber pérdidas, obviamente es innegable. De hecho, hay un estudio que demuestra que muchos cargos y muchos, digamos, trabajos repetitivos se van a acabar. Pero digamos que ahí está la evolución. Lo que yo digo, sí, obviamente va a haber una transformación, sí va a haber una pérdida, pero es continua la evolución para todos. Ok, y ahora le voy a cambiar la moneda desde el otro lado porque la idea mía, o sea, siempre aquí como conductor, es confrontar las cosas desde distintos puntos de vista. Yo también soy, o sea, si me lo pregunta a nivel personal, yo soy muy de la tendencia de que uno tiene que evolucionar con la tecnología. Pero entonces hay otra cosa. También en el tema de marketing en la empresa, en mi empresa, me doy cuenta mucho cuando se habla de servicio al cliente, particularmente en Latinoamérica. Pero aquí la gente le aburre que le conteste un bot por WhatsApp. Claro. El servicio al cliente, la gente prefiere que sea personalizado. Entonces, ¿cómo puede llegar la tecnología y la inteligencia artificial a funcionar en un mercado en donde la gente prefiere que lo atienda alguien presencialmente? Entonces ahí está, digamos, ahí llegaste al punto del ejemplo que yo estaba colocando, ¿cierto? Supuestamente van a reemplazarme la inteligencia artificial o supuestamente no. Me reemplaza por el tema de contestar las llamadas, agendarlas. En algún momento él necesita una ayuda. O se bloquea, o no responde, o necesita la gente decide. Entre las opciones que nosotros le damos es comuníqueme con un asesor. Aquí está el asesor o la persona, digamos, encargada de esa información. Entonces, en ese caso, digamos que ese es el cargo complementario. Ese es el cargo que llaman como ayuda o mesa de ayuda, digamos que se transforma, porque, digamos, él sí tiene una posibilidad. Y la gente, nosotros en el contexto latinoamericano, como tú lo dices, yo prefiero hablar con una persona. Yo llamo y me dicen la opción 1, la opción 2, la opción 3, y me nombran 10 opciones y después vuelva y repita el menú. Y además que hay opciones que no están porque yo necesito No. es que me solucionen un problema particular. Exactamente. Entonces, digamos que ahí es donde se da esa importancia, digamos, a ese respaldo. Y ahí está el punto. Por ejemplo, ahí mitifican mucho el que no, usted ya con un botón va a hacer todo el servicio al cliente, pero no te cuentan toda la preparación que tienes que tener, todo ese entrenamiento, tienen que hablar específicamente el lenguaje que yo necesito para mi compañía específicamente y cómo voy a hacer, digamos, que ese servicio al cliente sea adecuado para que la persona no se me aburra y diga, ay, no, yo cuelgo. O estamos hablando de colgar o por chatear, ¿cierto? O si no estamos hablando que yo necesito direccionar eso. Aquí es importante darle ese valor también a la parte humana, humanizar ese espacio. Claro, nosotros tenemos la simplicidad o la particularidad
de que todo lo automatizamos, pero esa automatización tiene un costo, tiene un entrenamiento, tiene toda una cantidad de información que tengo que alimentar dentro de eso para tener esos buenos resultados. Y si no, sería un fiasco, que es lo que pasa con algunas malas experiencias en esa implementación tecnológica. Sobre todo en servicio al cliente. Es que sí, yo soy uno de los que se queja mucho del servicio al cliente cuando es automatizado porque realmente no sé si es que la tecnología no ha evolucionado lo suficiente o la implementación está mal hecha porque no da soluciones. Pero bueno, esos son temas ahí que son más de servicio al cliente y de marketing que de otra que lo que estamos Pero hablando es hoy. importante también Sí, tenerlo claro. muy en cuenta. O sea, me parece que ahí es clave ese. O sea, digamos, tenerlo muy, muy presente. Pero bueno, ya como empezando a darle información de valor a los empresarios, a los emprendedores, ¿cuáles son esas, no sé, 5, 7, 3 herramientas de inteligencia artificial que sí o sí un emprendedor debería saber utilizar para ser más eficiente en su empresa? O depende mucho del mercado, cómo funciona ese tema. Bueno, definitivamente aquí sí hay que probarlas, digamos, probar cada una de las herramientas de las inteligencias artificiales que hay en este momento. Entonces, generalmente todo el mundo conoce ChatGPT o ChatGPT y digamos que ahí se quedan, ¿sí? Mucha gente no le, digamos, ni se toma el trabajo de explorarlo, de verlo. Hay gente que lo conoce, pero no, nunca lo han explorado. Lo importante aquí es tomarse el trabajo de conocerlo. Así como en algún momento le perdimos el miedo al celular, digamos que fue muy amigable y digamos que la gente no, la resistencia al cambio, lo que hablábamos, en ese momento lo que un emprendedor debería hacer es probar esas herramientas. Entonces tú hablabas de ChatGPT, ¿cierto? De ChatGPT o GPT, pero existe más vida después de ChatGPT. Estamos hablando de Copilot, ¿cierto? Copilot, para los que no, digamos, no están muy como sintonizados con el tema, es de Microsoft, pero es el mismo ChatGPT, ¿cierto? Que ellos hicieron una inversión y les dieron una parte de ese ChatGPT y lo pueden colocar ahí, ¿cierto? También tenemos otra, entonces, de la misma Facebook, Meta, tiene una que se llama Llama o Lama, digamos que es una que nosotros también podemos encontrar ahí. ¿Qué otra tenemos? Perplexity. Perplexity tiene una particularidad muy buena y es que él se conecta directamente con Internet. Entonces, por ejemplo, si estamos haciendo un estudio de mercado, yo me conecto a Perplexity y puedo decir, venga, necesito que me haga un estudio de mercado de esto y ya no me gasto yo los 8 días, 8 horas, sino tengo unos análisis específicos. Claro, esto no es perfecto, pero me ayuda porque tiene fuentes, tiene links y me permite a mí tener como digamos, un centrado de información interesante, una condensación de información interesante, de dónde sacó esa información. Cosa que, por ejemplo, con ChatGPT no funciona muy bien. No me dice de dónde están sus fuentes. En cambio, en Perplexity me funciona muy bien eso. También está la de Elon, ¿sí? Que es Grok. Digamos que esa ya salió, está en Twitter, que bueno, ahora nadie le dice X, pero es Twitter. Funciona ahí y ya salió la versión 3. Entonces, esas, digamos, dentro de todas las herramientas, vuelvo y digo, es bueno probar para saber cuál te sirve a ti. Anthropic. Hay una, perdón, lo interrumpo, hay Dale. una que pues conocí hace relativamente muy poco y que está incluida en los correos pagos o corporativos de Google, de Gmail. Gemini. Que hay varias, no, está ¿cómo se llama? Gemini es una. Gemini es Sí. una, pero hay otra que, por ejemplo, le ayuda a usted mucho. Es que quiero es como ahondar en el tema de, como emprendedor, qué inteligencias artificiales me pueden llegar a servir para mi cotidiano vivir. Y hay una que es, por ejemplo, le envían a usted un enlace y usted, por ejemplo, para agendar citas o reuniones. Sí. Y está incluida en Google de manera gratuita si usted tiene un correo corporativo. Y es que le genera a usted las citas y también hay como un bot que le graba a usted las reuniones virtuales y le saca el informe de esas reuniones. No sé si la haya visto, la conozco. Sí, de hecho me parece buenísimo porque yo hasta hace ahí como 3 meses conocí esa herramienta Sí. y me parece buenísimo porque antes nosotros teníamos que estar tomando apuntes o mirar cómo hago yo la agenda de la reunión. En cambio esta me saca los momentos más específicos, si necesito toda la transcripción de lo que estuvimos hablando y me lo entrega en un video también, si es una videoconferencia. Entonces eso me parece, imagínense, vuelvo y digo, cómo nos potencializa la vida eso, porque ya no tengo que estar poniéndole cuidado, haciendo los puntos, el resumen, sino él ya me entrega eso. Ojo, aquí hay un arma de doble filo, ¿no? Porque el sesgo tecnológico, y vuelvo y digo, para él pueden haber cosas importantes según el sesgo que tenga, digamos, como se construyó. Sí, claro, para él puede colocar una cita por allá en 8 días, pero resulta que la cita era con un médico que necesitaba un examen urgente y se la aplazó. Es que ahí va otro tema que, por eso se la quería mencionar, porque, claro, efectivamente, si yo, no sé, soy un gerente o soy empresario y soy el director de mi empresa,
y tengo, no nos vayamos a empresas grandes, a empresas pequeñas de 5 o 7 empleados. Sí. Normalmente agendar las reuniones o estar pendiente de mi calendario día a día y cumplir con todo, el mayor embrollo que puede llegar a tener un emprendedor es el tema del tiempo. Sí. Cuándo coloco una cita, dónde tengo que ir, con qué cliente, con qué proveedor. Entonces, ese calendario que conocí, que no recuerdo el nombre, pero pues si lo recuerda me lo menciona. Le mandan a usted un enlace y usted vaya y busque en la agenda dónde Listo. tengo yo o dónde encuentra usted un puesto o una cita o un horario para hablar conmigo. Ujú. A mí personalmente me parece un poco distante y un poco Frío, frío y sí. mire a ver dónde encuentra usted un espacio para hablar conmigo. Pero entiendo muy bien que es la manera más fácil para ese dueño de empresa de organizar su agenda. Pero entonces las implicaciones tecnológicas de que si la inteligencia artificial me la programa y es algo prioritario, no debo estar yo también o tener otra persona ahí para que me organice y me cambie las fechas y le dé prioridad a las cosas. O sea, ¿cómo manejar ese tipo de cosas? No sé si me hago entender. Es interesante porque hay un punto interesante, un punto de vista ahí, ¿cierto? Digamos que estamos hablando de esa necesidad, uno, de tener como la parte humana, ¿cierto? Como esa interacción, una podría ser, ¿cierto? La dos sería facilitar esa entrada en mi agenda sin molestar a la otra persona, ¿sí? Por eso en este momento, cuando tú dices que necesitamos o qué necesitaría un emprendedor para acercarse al tema de la inteligencia artificial, sería importante uno, o sea, contextualizarse cómo está evolucionando esto. Porque más adelante vamos a facilitarle la vida. Es que yo soy el asistente de Javier, ¿sí? Y acá hay otra máquina que dice, yo soy el asistente de Julio. Entonces ya no voy a chocar con eso, sino están los dos asistentes, facilitémonos la vida. Hay una interacción ahí. Claro, pero es que ahí es donde, justo ahí es donde a donde quiero llegar y toco el punto perfecto. Entonces, hoy en día pasa mucho que le pasan a usted el enlace. Claro, Javier, mira, veámonos, busca un espacio en mi calendario, le mandan a usted el enlace, usted busca el horario y tal. Si yo tengo el mismo, va a pasar, no sé si esté pasando en este momento, supongo que en algunos países sí, aquí en Latinoamérica no he visto el caso, pero cuando en vez de que le diga a usted, ahí está el enlace, ponen a hablar a las dos inteligencias artificiales a que organicen la cita. Tal cual. ¿Sí? Y, ok, Así pasa. ambos empresarios o proveedor y empresario se desentienden. Pero ¿y quién programa o cómo se hace el tema para que el tema de las prioridades estén implícitas cuando estos dos bots o estos dos robots o estas dos inteligencias artificiales se comuniquen entre ellas sin tener en cuenta el punto de vista humano de la prioridad del tema de simple y llanamente una reunión o una cita? Mira que ese punto es súper interesante, ¿cierto? Por eso hay uno que asistente, ¿cierto? La inteligencia artificial en este momento es un asistente, ¿cierto? Pero ahora yo también podría tener digamos, una nueva versión que es como un agente. ¿Y qué es un agente? El agente también se encarga de todo lo que tengo yo y está programado para eso. Dentro de esos, yo te decía, dentro de esos destilados, dentro de esos sabores, de esas inteligencias artificiales, yo podría personalizarlo tanto para que tenga esas características de Javier. Digamos que lo que estábamos hablando, ¿no? El tema del tono de la voz, el tema de cómo se refiere, de que si parece que estuviera hablando conmigo, si fuera una llamada, pero facilitarle el tema es eso, es que yo lo entreno tan bien que es una copia mía, es un clon mío. Y ahí va alguno de los miedos de las personas, ¿cierto? Si entrené tan bien a esta inteligencia artificial que ya no me necesitan a mí, ¿sí? Pero es tu copia en versión digital. Y digamos que ahí estamos hablando de que yo tengo una copia exactamente digital y ahí vamos a hacer el empalme de los dos, ¿cierto? Lo que a ti te preocupa es que no haya interacción real o que realmente no se entiendan esas inteligencias. No, que no le den prioridad a las cosas que para mí sí son prioritarias. Claro, pero como tú ya lo entrenaste, es la versión clonada tuya. Pero entonces ahí tengo que dedicarle un montón de tiempo. Claro, eso es lo que no te dicen y eso es lo que la gente cree que solo por tener una inteligencia artificial él ya sabe todas mis prioridades. Y no es así. Y él no sabe ni mi contexto y no sabe todas mis necesidades. Y eso es uno de los mitos que nosotros deberíamos tumbar de la inteligencia artificial. La gente cree que con solo escribir lo que yo necesito ya. Y no es así. Necesitas toda una infraestructura para enseñarle, para mucho, sacar la versión tuya digital, que entienda tus prioridades, qué harías tú en ese caso, y por eso es que se entrena la inteligencia artificial. Volviendo al tema de los emprendedores, eso es tiempo perdido. O sea,
¿En dónde está el ahorro de tiempo para un emprendedor entonces en ese caso? Es lo que de todas maneras es un tiempo, es una inversión a largo plazo, ¿sí? Después de que tú entrenas la inteligencia artificial, tú ya te puedes desentender de ciertas tareas. Pero claro, en ese momento de entrenamiento es como cuando yo ingreso un empleado a mi compañía. Yo tengo que darle una curva de aprendizaje, acompañarlo un mes y ya después él hace solo el trabajo. Entonces, en este momento es importante identificar que así como yo ingresé a ese empleado, tengo que enseñarle a esa persona, tengo que enseñarle a la inteligencia artificial cómo funciono yo, cuáles son mis prioridades, qué es lo que necesitamos y cuáles serían las respuestas o alternativas que podría tener. Y ojo, él no tiene la capacidad completa para analizar y pensar o dar respuestas de las que nosotros tendríamos en este momento. Yo creo que en 2 años sí, en este momento no. Ok, bueno, pero para resumir este tema, ya entrando como a la recta final, es ¿cuáles son esas herramientas que de verdad sí puede utilizar un emprendedor para alivianar su carga laboral y pues para ser más eficiente laboralmente dentro de su día a día? Porque lo que veníamos diciendo, el tema de los emprendedores es que no tienen tiempo. Entonces este calendario del que estábamos hablando y todas esas herramientas pues son viables, pero sí se necesita un tiempo para organizarlas y para agendar sus cosas y para saber cuáles son esas herramientas que debo utilizar y que me ayudan a utilizar. Todo el mundo habla, por ejemplo, en mi caso, habla de ChatGPT y de los CRMs que la gente en marketing pasa mucho. No nos vayamos a extender mucho en ese tema, pero en marketing cree que con ChatGPT ya puedo tener todo el tema de contenido para mis redes sociales. Sí. Y los empresarios que necesitan vender con un CRM y una persona ahí que me lo medio capacite, entonces ya tengo el CRM montado para vender, para que me atienda, para que me maneje todo el flujo del negocio. Si realmente esas aplicaciones las debo utilizar, cómo las debo utilizar y cuáles son las que debo utilizar. Hay un gran depende. Un gran depende para no Un inmenso- extendernos. Claro, Ok, pero vayamos porque desmitificando ese tema. es importante aclarar que sí sirve para optimizar tiempos, pero también, tú lo has dicho, tenemos un espacio de que necesita capacitar, entrenar, entender, desglosar y sobre todo darle un lineamiento a esa inteligencia para que funcione adecuadamente. Entonces, para un emprendedor sería muy importante que tuvieras esas herramientas, o sea, para poderlo hacer. Pero en este momento no está al nivel de reemplazar completamente a una persona y en ese punto de desmitificar es súper clave que no va a tener esa posibilidad completa, digamos, de hacerlo absolutamente todo con ese asistente virtual. Ojo, sí ayuda muchísimo, pero no le va a reemplazar. Y también depende, acá hay otro, por eso decía, depende grandísimo de qué cantidad o qué información le estás dando tú. Si tú le dices, por ejemplo, en el tema de marketing, hágame el contenido de mi empresa. Claro, él le hace un contenido, no le has dicho qué empresa, de cuál es tu nicho, no le hemos dicho nada de información, pues él te da un genérico. Dependiendo de qué tan específica y qué tan buena es la información que yo estoy dando de contexto, él me va a devolver información. ¿Sí? Ahí quiero poner un tema, espero no alargarnos mucho, de verdad, porque es que ya ahí tocó algo bien importante desde mi nicho en la empresa. Pues para los que no saben, nosotros tenemos una empresa de marketing y estrategias estrategias de contenido de inbound marketing. Hay una frasecita que con esa frase en cualquier publicidad que yo he visto en redes sociales, identifico que lo sacaron de ChatGPT y es la palabra lleva tu negocio al siguiente nivel. Al siguiente nivel, porque tú estás muy familiarizado. ¿Cuál es ese nivel al que quieren que yo lleve mi empresa? Esa frase, la única inteligencia artificial que saca esa frasecita es ChatGPT. No se esmeran siquiera por cambiarla. Usted va a ver cualquier cantidad de publicidad pagada en donde el presentador, la persona, así que lleva tu negocio al siguiente nivel. Sí. ¿De dónde salió eso? De ChatGPT. ¿Cómo hacerle entender a la gente que hay que trabajarle al ChatGPT para que le dé pues un resultado muy personalizado? Pues ahí está, digamos, lo que estábamos hablando de la información y el contexto tan profundo que yo le puedo dar a mi asistente virtual, ¿cierto? Al ChatGPT en este caso, que tenga la posibilidad de cambiarme ese tono, esa información, porque ahí está
implícito todo. Tú estás hablando del marketing y el branding, la manera como yo me dirijo a mis clientes tiene que ser específica y única, ¿cierto? Si yo lo entreno también, que tenga la posibilidad de que ya no me diga como todos, genérico, es que vamos a llevarlo al siguiente nivel, sino de la manera como nosotros lo estamos haciendo en la empresa, de la manera específica. Entonces es muy importante que nosotros tengamos ese contexto bien claro y definido dentro de la empresa para poderlo hacérselo visible al asistente virtual y de esta manera sacar el resultado que ya queremos. Porque como la gente le escribe, hablando del tema muy genérico, él lo saca genérico y la gente no se preocupa por perfilarlo, por modificarlo, sino con la primera respuesta que le dieron, ya esa fue. ¡Pum! Y hay gente que incluso ni siquiera se toma el trabajo de leerla, la pega así tal cual. Y no... Sí, hace poco, y no quiero echar al agua a una muy querida amiga, me tocó escribirle por WhatsApp por interno, porque una de las niñas de las community manager que trabajan para ella, le colocó, copió y pegó. Este es el resultado de no sé qué. Tal cual. Y así se fue máquina. Y los clientes pues se dan cuenta. Hoy en día la gente se da cuenta. Claro, claro. Pero sí, o sea, bueno, resumamos y denos 2 o 3 aplicaciones que un empresario debería tener sí o sí para que le funcione el tema de la automatización y de agilizar. Bueno, por ejemplo, en el tema de los textos específicamente, hay una que se llama Copy AI o IA, ¿cierto? Y esa es específicamente diseñada para hacer copies. Entonces, podríamos adaptarla nuevamente. No es mágico, tendríamos que tener un contexto, pero funciona mejor porque está enfocada solamente en copies, ¿sí? O podría yo, digamos que dentro de esos prompts y dentro de ese contexto, tener la posibilidad de mejorar ese rendimiento que yo necesito en temas de escritura para el tema de marketing para cada empresa y no dejarlo genérico, ¿sí? Digamos que el truco sería ahí, ser muy especializado en lo que yo quiero del contexto para que tenga un resultado mejor a lo que yo le estoy, digamos, alimentando con esa información. Además, porque no es solamente para los copies, sino también por el tema de las palabras clave y los mensajes de respuesta rápida a los clientes, que también funciona para eso. Y que queden todos genéricos, o sea, para que queden todos igual. Y uno sabe definitivamente que ahí aparece que no se esforzaron en cambiar la palabra. O sea, entonces sí es necesario hacerlo eso. Esa herramienta, digamos, del copy, hablando del contexto, pues, podría ser. Y sobre todo, utilizar el tema del contexto, que es lo más importante. Explicarle, mire, yo soy esto, estos son mis clientes, yo tengo esta forma de hablar, este es mi branding. Por eso es que se necesita entrenarla para que él conozca. En un solo prompt no le puedo explicar todo. Yo lo que voy haciendo es entrenarla. Entonces, por eso es importante, 1, familiarizarse con la herramienta y 2, tener la posibilidad de tener ese agente ya tan entrenado que tenga esas respuestas adecuadas a mis necesidades, para que no queden genéricas, que es como el talón de Aquiles en este momento, que todas son igualitas y nadie explora, o nadie no, muy pocos están explorando, hay más vía después de ChatGPT. Entonces, lo que yo te decía, hay otras inteligencias que me permiten hacer cosas interesantes. Entonces, no quedarnos en eso. El tema de los CRMs, ¿sí funciona comprar CRMs o es mejor una agencia que le ayude a uno a estructurar su CRM? Ahí vamos en depende nuevamente, para no extendernos. Depende si yo soy una empresa que necesito o lo amerito, o digamos que en ese caso un CRM sí le ayuda a uno mucho. Digamos que uno tiene la posibilidad de mirar y tener el control. Lo interesante con los CRMs es que ya con la IA o digamos, tengo más predicción. ¿Cuál es el cliente más propenso a que me compre según estas predicciones? ¿O cuál es el perfil exacto del cliente a donde yo podría ir y tendría mejores resultados? Eso me lo permite hacer el CRM. Y sobre todo que ya con esta información, con todos esos datos, yo ya tengo una certeza y una información base para tomar mejores decisiones. Entonces yo no me voy a desgastar yo con estos clientes que por predicción, por comportamiento y porque obviamente yo ya metí todos los datos en ese CRM, ya puedo tener yo datos específicos con una muy buena, digamos, sustancia, decirlo de alguna manera, porque yo ya alimenté todo eso. Entonces, y volvemos al punto, no es mágico. Eso también tiene un trabajo. ¿Cuántas horas le metió a este cliente? Yo tengo que en el CRM decir, este día hice tal cosa con este cliente. Este fue el proceso que involucró. Esto es lo que llevo. Hay que alimentar la información y volvemos al contexto. Son datos. Datos que me va a permitir tener una información acertada para tomar mejores decisiones. Sí, eso. Tengo varios casos de algunos clientes que tratamos de ayudarlos con herramientas básicas como Excel para que lleven su día a día en el tema de WhatsApp. De cuántos clientes, porque es que esos datos para nosotros siempre son importantes. Son súper vitales. ¿Cuántos clientes atendieron por WhatsApp? ¿Cuántos le dijeron que sí? ¿Cuántos le dijeron que no? ¿Cuántos le dijeron que de pronto, que lo llame después?
y los emprendedores no llenan esos formularios y entonces uno como marketero no tiene la información tiene necesaria para base. saber en dónde está el tema de si se cerró, se pudo cerrar, por qué no se ha cerrado o qué debemos mejorar para mejorar el cierre. En fin, pero bueno, ahí hice un paréntesis y hice catarsis. Pero ahí está Y me bien. parece que la tercera podría llegar a ser el tema de los calendarios y de las agendas. Total. Digamos que eso es una muy buena herramienta para gestionar el tiempo, ¿cierto? Y nosotros en este momento como empresarios, emprendedores o personas que están haciendo un proyecto en este momento, la tema de gestión del tiempo es clave. Si no tengo la posibilidad de gestionar adecuadamente el tiempo, estoy perdiendo tiempo, por ende plata, estoy dejando mucho dinero en la mesa si no sé gestionar ese tiempo. Y esas herramientas que me permiten a mí hacerlo, las agendas digitales son, sin irnos lejos, el calendario de Google es una herramienta súper sencilla, amigable dentro de los teléfonos, en todos los ecosistemas digitales funcionan y es una herramienta clave que todos deberíamos utilizar. Súper. Y vamos al tema de los miedos de utilizar la inteligencia artificial. Y algo que sí definitivamente a mí sí me parece complicado. O sea, yo soy muy amigo de ir acorde con la tecnología y al ritmo de la tecnología, pero los riesgos existen. Y es, Total. por ejemplo, los riesgos con la inteligencia artificial. Sin meternos en temas que salen en los noticieros, como el tema de que hoy en día a través de inteligencia artificial le clonan a usted la voz y se hacen pasar por su tío, por su Tal cual. familiar para pedirle plata. Hace poco hice una presentación de un proyecto de marca personal y utilizamos inteligencia artificial para que la persona pudiera verse a futuro y colocamos modelos, fotografías de modelos muy acordes a su fisonomía y le pusimos el rostro. ¿Sí? Fue muy impactante para ese cliente porque se vio reflejado a futuro como su marca personal a donde quiere llegar él. Pero al final de la presentación me dijo, qué susto que usted ya con una foto mía me pueda poner en otra cosa. Entonces, ese tema de la seguridad, cómo ser como empresarios juiciosos sin perder ese miedo, pues no es que no es que uno tenga que tenerle miedo, pero sí tener esos cuidados necesarios para lograr que la inteligencia artificial sea una herramienta y no se vuelva en contra de uno. Ese es un punto también Extenso. Tratemos de hacerlo extenso. resumido. Tratemos de hacerlo resumido. Claro, porque como tú le dices, puede ser una herramienta, así como uno coloca un cuchillo, se puede utilizar para cortar en la mesa, digamos que si fuera el caso, o puede hacer alguna actividad delictiva, por decirlo de alguna manera. Ese manejo, digamos que depende, tienes que tener uno muchísimo cuidado, porque aquí lo que tú estás diciendo, uno lo pueden clonar, definitivamente lo pueden clonar. Y yo puedo hacer una videollamada o lo que estábamos diciendo, una llamada simplemente con mi voz y diciendo necesito tal cosa, como los casos. ¿Qué podemos hacer para eso? O sea, digamos que así como nuevamente cuando la evolución de la tecnología nos permite hacer todos estos alcances, digamos, ¿sí? Dentro de la seguridad de las empresas, hasta en las casas, debe también haber como un código o una manera de frenar eso y que yo tenga una manera de saber que sí estoy hablando. En el caso, por ejemplo, con Javier. Javier me escribe por WhatsApp y yo cómo sé que sí es Javier el que me está escribiendo. O sea, ¿cómo valido yo que sí es Javier? Solo porque dice Javier y me escribió hola, necesito 100 millones de pesos o 10 millones de pesos. O 10,000 pesos. O 10 mil pesos. En este momento bajan mucho las tarifas porque son 100 mil pesos y tú los envías porque no te duele tanto. ¿Sí? Y después, no, yo no fui, me clonaron, lo que sea. Tiene que haber ese tema como una primer filtro, una primera barrera dentro de las empresas, dentro de los hogares, para que no caigan eso. ¿Sí? Y en ese manejo de esa inteligencia, la gente está dejando mucha información abierta y ese es el tema. Por eso cuando hablan de seguridad de la información, es clave. Desde donde usted está en el computador, desde el teléfono que usted utiliza, es importante mantener todo esto como las mayores, cerrar los más campos que tú puedas para que no tengas ese filtro, o sea, para que no se vaya la información, ¿cierto? Y dentro de eso hay todo un universo, por eso digo, hay todo un universo paralelo de seguridad de la información. Pero la gente no hace caso. No. Para las empresas es más complicado porque ya no es un tema de tecnología. Es que ahí va el tema de que uno sea emprendedor. Normalmente las personas, los colaboradores o los empleados dicen, ¿cómo molestan allá en esa empresa? ¿Cómo me van a quitar a mí la libertad de utilizar mi teléfono? ¿Cómo no puedo yo utilizar el teléfono en el puesto de trabajo? ¿O cómo yo no puedo descargar o utilizar cosas en los computadores de trabajo?
Pero ¿por qué? O sea, es que no entienden que definitivamente hay que cuidar la ciberseguridad. Total. ¿Sí? Hay que tener esa seguridad porque se van la información. Pero vámonos más allá. La gente ya casi que ni le importa perder su biometría, meter sus datos Sí. en los celulares, en las aplicaciones. Igual yo soy, o sea, ya se acostumbró la gente a ser la moneda de cambio, pongámoslo desde ese punto de vista. ¿Cómo lidiar con eso a futuro? Ahí dice un punto crucial, me parece a mí. Llegamos a un tema una tendencia, que era que colocaban las fotos de las personas, si usted estaba en los 80, en los 60, en los 90, eso realmente era un estudio biométrico y el que se ponía ahí su cara, ya tengo identificado cómo es su cara perfil por todos lados. Incluso, sin irnos lejos, el FBI antes tenía como una posibilidad de estudiar, no sé, vamos a poner una proporción, de 100 podía estudiar como 70 caras, digamos que es lo que podían hacer, ¿cierto? Eso lo podía hacer Meta, Facebook, o sea, si estamos hablando de la misma cantidad, en un 90% de efectividad. O sea, estamos hablando que esa pérdida de identidad en temas biométricos, la gente no le está colocando cuidado y ni siquiera. ¿O cuántos de aquí leen los términos y condiciones de cualquier aplicación? ¿Cómo podríamos enfrentarlo? Es que el tema es que no, por hecho, uno no sabe lo que no sabe, ¿sí? Y en ese tema la gente no tiene digamos, muy presente que usted está perdiendo su identidad digital. Y no solamente su identidad digital, sino que esto transgrede a la parte presencial. Yo con sus datos biométricos puedo pasar fácilmente en el aeropuerto, pongamos el escenario más dramático de películas de ciencia ficción. Por eso también es el temor de la inteligencia artificial. Pero como la gente no sabe el contexto, no sabe el poder o lo que está dejando de tener como ese poder en ese tema biométrico, por decir algo, que es súper clave y no tiene esos filtros, precisamente. La gente le pide la cédula y envía una copia y no sabe dónde la dejó. La dejaron en el correo, no sabe que si uno con la cédula en Colombia, uno puede hacer trámites a nombre de muchas personas. Si usted envía su cédula en cualquier WhatsApp que se lo pidieron, lo siento, o sea, y la gente no valida esa información. Le envían todas las estafas que hay. Envían cualquier correo, no sé, que hacen pasar por marcas reconocidas, Mercado Libre, la que sea, y le envían esta información solicitando cosas y usted lo envía y no se percata de ver si es una validación de un sello de seguridad, de si es un correo corporativo o si cambiaron o si está de acuerdo correctamente digamos, la dirección. En esos casos la gente no tiene eso y me parece que es más un tema educativo y sobre todo de conciencia. De conciencia, O sea, el tema es de conciencia. Si a usted no le importa, pues, pero ahí voy. La gente no sabe lo que no sabe y no sabe la importancia de ese tema de seguridad con sus datos biométricos y no solo biométricos, su seguridad en general. A la gente le dicen, mire, usted con esta aplicación está entregando toda la información de lo que usted está haciendo en su teléfono. Ah, bueno, no importa. Lo van a llamar. El mismo WhatsApp le dice, su llamada está siendo escuchada. Y usted dice, ah, fresco, no pasa nada. ¿Sí? No le estamos dando el valor a la privacidad de nuestra información, de nuestros datos y la parte biométrica. Me parece que es duro. ¿Qué expectativas tenemos hacia el futuro? ¿Usted cómo ve el futuro a nivel de inteligencia artificial? ¿Cómo ve a dónde vamos a llegar? Si van a llegar los robots y nos van a reemplazar. Si vamos a tener pérdidas laborales, si va a haber un caos financiero. ¿Cómo ve el futuro a través de la inteligencia artificial o a través de sus ojos el futuro de la inteligencia artificial? Bueno, a mí me parece que ya nos adelantaron un poquito de cómo sería el futuro. El director de ChatGPT, de OpenAI, hizo un estudio de cómo sería la vida de las personas si no tuvieran que trabajar y recibieran dinero. Eso se hizo por 2 o 3 años, 2 años creo que fue. Y el estudio demostró que las personas, porque todo el mundo se imaginaba pues que se iban a poner a videojuegos todo el día, a pasear, o cómo sería la historia. A estas personas al azar se les empezó a dar $1,000 mensuales. Y era para mirar qué resultados tendría y cómo sería esa premonición de que todos no tienen trabajo, pero digamos que se está haciendo el trabajo y usted está recibiendo dinero. Digamos, ese futuro lo acercaron con ese estudio y realmente lo que mostraron es que la gente no mejoró porque muchos decían, no, pues si yo tengo una entrada extra, voy a invertir, voy a sacar una casa, voy a hacer más cosas. Lo que sí se demostró aquí no es el manejo del dinero porque la gente no lo tiene muy, digamos, muy estudiado, como que tiene muy buenos resultados, no.
pero lo que sí digamos que sí se evidenció es que la gente ayuda. Cuando tú tienes la posibilidad de tener un poquito o un ingreso extra, tú eres el que ayuda al que no lo tiene. Y eso se evidenció en ese tema. Obviamente lo hicieron en Estados Unidos, pero realmente ese futuro lo que nos permite es ver es que las personas sí necesitan estar haciendo algún tipo de actividad. La gente sin hacer nada no, digamos, no prospera, digamos, no tiene como ¿cómo decirlo? Ese impulso, esa chispa como un propósito, ¿sí? Digamos que si tu propósito es ser altruista, bueno, con la inteligencia artificial yo buscaré cómo potencializo eso, ¿sí? Definitivamente ya no podemos evadir el tema digital. O sea, de hecho hay un término que acuñaron hace como 3 años que era figital, que era físico y digital. Nosotros ya no concebimos al humano sin nada digital. O sea, de hecho todos tenemos, la mayoría de personas tenemos un celular, que ya no es un celular, de hecho ya casi ni lo utilizan para llamar, es una supercomputadora en la palma de la mano. Ya no nos podemos desvincular de eso. El ser humano en este momento está muy relacionado y no concibe la idea de estar fuera o desconectado de Internet o con esa parte tecnológica. Para mí es que definitivamente nosotros tenemos la posibilidad de modificar nuestra vida con la tecnología y creo que son cosas positivas, más cosas positivas que el tema del temor. Obviamente hay riesgos, obviamente habrán cosas que no son tan buenas, pero me parece que son más las posibilidades que tenemos para seguir avanzando como humanidad con el tema de la tecnología. O sea, si lo ponemos en un contexto tecnológico, me parece que tenemos más posibilidades si seguimos avanzando tecnológicamente. Y con respecto a eso, definitivamente entonces el ser humano tiene que sí o sí evolucionar con la tecnología. Es decir, si no nos vamos a poder desvincular de la tecnología porque ya no concebimos la vida sin la tecnología, ¿cuál es ese paso? Las entidades académicas, el gobierno, el Estado, ¿cómo hacer para que la gente vaya evolucionando al mismo ritmo de la tecnología? Yo creo que en este momento tenemos una brecha grandísima en el tema de la evolución de la tecnología con la aplicación real. Nosotros en este momento hay una batalla, una guerra en diferentes campos tecnológicos. Y uno de esos, por ejemplo, sería la computación cuántica, ¿cierto? Google hace como un mes, 2 meses, sacaron la supercomputadora cuántica. Y el tema de la supercomputadora cuántica, como ejemplo, para contextualizarlo un poquito, es que me permite a mí hacer cantidad de cómputo, ¿cierto? De cálculos en un menor tiempo. Entonces, por decir algo, nuestros computadores, nuestros teléfonos o tablet tienen un transistor, ¿cierto? El chip, digamos que eso funciona con prendido y apagado, lo que en lenguaje de máquina sería ceros o uno. El lenguaje que utiliza en este momento la computación cuántica es prendido, apagado y la mitad. Eso suena rarísimo porque nosotros no estamos muy familiarizados con eso. Pero para ponerlo en un ejemplo muy contexto y sencillo, yo tengo una moneda que si la hago girar, tiene cara y sello, ¿cierto? Ahí se ven las dos al tiempo y mientras que está girando están las dos posibilidades. Digamos que eso sería lo que funciona en el tema cuántico. Ahora, aterrizando eso, lo que pasa es que, por ejemplo, ese avance que tenemos con la computación cuántica va a transformar completamente lo que nosotros tenemos como bases de la parte financiera. Nosotros en este momento todo lo que encriptamos tiene, digamos, unos niveles de seguridad. Con ese tema de computación cuántica, lo que vamos a hacer es, vamos a destapar o vamos a eliminar esas barreras. La parte que tenemos dentro del computador cuántico, haciendo un ejercicio que tienen las universidades y los laboratorios, no han podido resolver un problema matemático que se demora, sin exagerar, 10.000 años en que lo pudieran resolver los computadores más actuales que tenemos. Resulta que salió la computadora cuántica de Google y lo resolvió en 5 minutos, lo que usted se demora en tomarse un café. Esto hace tambalear literalmente toda la infraestructura financiera, porque con una computadora de estas yo tengo acceso a todo lo que esté encriptado, a todo lo que esté, digamos, en esa parte tecnológica que vela por la seguridad. Entonces miren que nosotros esa brecha que les digo, nosotros no estamos ni siquiera conscientes de esa cantidad de información que tenemos en este momento. Y me parece que ese desequilibrio de conocimiento y de lo que está pasando, estamos en una brecha grandísima, que nosotros estamos tratando de correr
y llegar y alcanzar, es importante mantenerse, digamos que es importante mantenerse actualizado, pero no creo que uno esté 100% al nivel del avance que tiene la tecnología en este momento. No creería. ¿Y eso no nos pone en desventaja a los países subdesarrollados en comparación con los que realmente estructuran esa tecnología o los que crean esa tecnología? Claro, Eso nos va a separar completamente. mucho. Muchísimo. O sea, el hecho, acá pasó lo que habíamos hablado. DeepSeek nos dio una cachetada, digamos, en ese tema, pero también la infraestructura es un limitante. Si nosotros no tenemos todas esas posibilidades, ¿cierto?, de construir un data center gigante, una granja de computadores, de servidores, pues esa información va a ser filtrada por el dueño de ese computador, por ponerlo de alguna manera. Si dentro del Estado colombiano, por poner un ejemplo, yo coloco las decisiones o todos los planes de acción o información muy valiosa y la paso por esa inteligencia artificial, eso no tiene un filtro ni una encriptación ni nada. Eso se queda almacenado en el computador, por decirlo de alguna manera, del dueño de donde esté esa estructura digital o ese asistente digital. Entonces, esa información ya no es solamente mía. Está pasando por muchos campos que ni siquiera sé yo quién está manejando esa información. Entonces, del dueño de la información, el dueño de los data centers, ahí quedó la información. Y no es mía, no está encriptada, es una información transparente. Entonces, miren que este tema de seguridad aquí es súper, súper clave y controversial y que nuevamente no le estamos colocando No le estamos dando la importancia la necesaria. importancia, no le estamos dando, ni siquiera la tenemos clara con eso. O sea, digamos que hay muchos factores que tenemos que tener presentes. No, y aquí nos podríamos llegar a quedar mucho más tiempo Uf. hablando de ese tipo de cosas. Pero entonces ya como para cerrar, Julio, además agradeciéndole su visita y este tema que yo creo que nos va a tocar hacer otro programa. Si la gente te pide que sigamos haciendo contenido de este, sería interesante. Aquí estamos disponibles para que podamos seguir avanzando en temas que les interese, obviamente. Pero entonces ya cerremos con 3 consejos importantes, ya hablando de errores, hablando de cuidado de seguridad y hablando de que invitando a la gente, a los empresarios también, a los emprendedores, pues para quitarles ese miedo a la tecnología y al avance de la inteligencia artificial. 3 consejitos puntuales que podamos darle a los emprendedores de lo que hemos hablado el día de hoy. Bueno, yo creo que sería clave 3-3. Me parece que podría ser 1, no alejarse de la posibilidad de encontrar en la inteligencia artificial un aliado para su proyecto de vida, para su empresa, para su manera de ver el mundo. Me parece que es un aliado clave. O sea, perderle ese miedo y acercarlo, ¿sí? Tarde que temprano, todos estamos involucrados con eso. Y de hecho ya no nos escapamos. Como decíamos en los ejemplos, lo tenemos ahí. 2, valorar mucho el tema de la información, ¿sí? No solamente la información que damos, la información que recibimos y las fuentes de esa información. Nosotros aquí tenemos un tema para muchos controversial. A mí me parece que los medios masivos de manipulación no nos entregan la información que es. Si nosotros tuviéramos ese cuidado de lo que consumimos, estaríamos más despiertos en algunos campos específicos, ¿sí? Entonces, ese mismo nivel es lo que me gustaría que la gente tuviera, la posibilidad de saber qué está consumiendo y qué está entregando de información. Eso sería como la segunda. Y una tercera sería, definitivamente hay que hacer un plan de acción con lo que tenemos en este momento para tener un proceso adecuado. Porque si yo me levanto y no tengo una metodología o específicamente algo que me lleva como la línea, como el plan, estoy disparándole para todos lados. Si yo utilizaría esas herramientas para que pudiera mejorar ese camino o esa metodología, definitivamente tendría que hacerlo. Entonces, para mí serían esas 3. Súper. Y bueno, gente, pues hasta aquí el capítulo de hoy. Lo que dijo Julio Andrés hace un momento. Si ustedes ven que este tema les interesó, les llamó la atención y quedaron muchas cosas en el camino por tratar, nos colocan ahí en comentarios y hacemos un segundo capítulo. Ya vimos que la inteligencia artificial tenemos que perderle el miedo, tenemos que acercarnos a ella, ver la utilidad que nos presta en nuestra vida de hoy, porque definitivamente llegó para quedarse y antes va para arriba. Y a usted, Julio, mi hermano, de nuevo está su casa. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y pues nada, regálenos sus redes sociales y cómo lo seguimos, en dónde lo encontramos. Claro que sí, muchas gracias. A mí me pueden encontrar en www.conocedordigital.com. Si me encuentran en Facebook, en Instagram, digamos en todas las redes sociales para que puedan seguirme y
aquí estaremos. Muchas gracias por la invitación, Javier. Muchas gracias. No. A usted siempre está muy bien recibido aquí en esta su casa. Y a ustedes nos vemos la próxima semana con otro capítulo en esta, su segunda temporada de Los Puntos sobre las IES. Adiós. Nos estamos viendo. Hasta luego. Este podcast está patrocinado por Vamos Miti Miti. Compartimos viajes, dividimos gastos. ¿Vamos Miti Miti? Los Puntos sobre las IES es una producción de Hemisferio Izquierdo, Ideas e Imágenes SAS, y todos sus derechos están reservados.